Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar de seguridad y más con el alcalde de San Bernardo. Ustedes lo saben, que ha estado afectado por múltiples hechos de violencia. Una jornada más con noticias judiciales de la economía. Hay un foco internacional muy importante en Israel que ustedes tienen que conocer. Unas buenas noticias de la economía, es cierto, no necesariamente que modifiquen el panorama en el mediano plazo, pero que son, por supuesto, que son bien recibidas porque están por sobre las expectativas del mercado. Vamos de inmediato entonces con esos titulares. Después de 3 meses, esta tarde el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, salió del anexo cárcel Capitán Llaver. El tercer juzgado de garantía cambió la medida cautelar a arresto domiciliario y arraigo nacional. La defensa del ex jefe comunal cuestionó la imputación de estafa, mientras que la Fiscalía adelantó que va a apelar a la decisión del tribunal. La actividad económica creció un 4,2% en julio por sobre las expectativas del mercado. Este aumento se vio impulsado especialmente por la industria y los servicios. Desde el Ministerio de Hacienda valoraron el resultado, pero descartaron modificar la proyección de crecimiento de este año, que se mantiene en torno al 2,6%. En temas internacionales, hoy se realizó una huelga general en Israel para presionar al gobierno a que alcance un acuerdo para liberar a los rehenes que aún mantiene Hamás. Esto tras la muerte de 6 de ellos durante el fin de semana. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que va a tomar fuertes represalias contra el movimiento islámico. Y médicos de la Posta Central lograron reconstruir y reimplantar el pie de Cristóbal Campos tras el grave accidente que sufrió en la Ruta 78. Aún es incierto si el actual arquero de San Antonio Unido podrá volver a jugar de manera profesional. En tanto, el club anunció que va a costear su recuperación. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y hace solo instantes el presidente Gabriel Boric reiteró y confirmó sus dichos en torno al caso del abogado Luis Hermosilla, dichos que además fueron súper cuestionados y no solo por la oposición, que en todo caso acusó una suerte de intervencionismo por parte del mandatario. Lo ven en pantalla nuestro reportero en La Moneda, Ivo. Evidentemente que tenemos que preguntarte además el contexto en el que se dan estas declaraciones, que las vayamos conversando, y tú que has estado en cada uno de los momentos, el tono, porque una cosa es decir pienso lo mismo y otra cosa también el ambiente, el tono en que se dio todo esto. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Te aprovecho de contar que el presidente a esta hora aún está en actividades. De hecho, se encuentra en el Centro Cultural de La Moneda, el que está abajo precisamente del Palacio de Gobierno, en la Cineteca. Está precisamente el presidente de la República en la exhibición del documental Gabriel Valdés, Testimonios de una vida por Chile, en homenaje al ex canciller y senador Gabriel Valdés Subercaseaux. Una ceremonia, Mónica, donde el presidente habló cerca de 10 minutos. Lo hizo también Alejandra Krauss, a nombre de la democracia cristiana, y la hizo también el embajador de nuestro país en los Estados Unidos, su hijo Juan Gabriel Valdés. En estos momentos, precisamente, hace pocos instantes comenzó este documental, un documental que tiene una duración de un poco más de una hora, y después hay una pequeña recepción para los invitados. Así que hasta tarde tiene actividades el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Y por qué es importante ese punto? Porque al ser tan cerca del Palacio de Gobierno, efectivamente a paso solamente de su oficina, literalmente el presidente solo tenía que salir y bajar las escaleras al Centro Cultural, decidió bajar por las escaleras de piedra de su oficina. Efectivamente, estábamos los medios de comunicación acá esperando precisamente la posibilidad de que el presidente hiciera ese trayecto, no saliera por otra puerta, sino que lo hiciera efectivamente por la puerta de la Alameda del Palacio de la Moneda, y fue ahí donde se detuvo a conversar con nosotros efectivamente acerca de sus dichos, de la polémica que generaron sus dichos la semana pasada, recordemos, en la comuna de Loprado, luego de que se conociera la prisión preventiva dictada en contra del abogado Luis Hermosilla. Dichos que en ese momento generaron, como tú decías bien, Mónica, una serie de debates, de críticas, de si fue pertinente lo que dijo el presidente. Él hablaba que estaba conforme, que una persona poderosa pudiese enfrentar a la justicia, que eso hablaba de la igualdad ante la ley, por supuesto, en este caso. Bueno, eso hizo que se generara una bola de nieve que fue contestada día siguiente por Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, y se comenzó a desviar un poco el debate, Mónica. Efectivamente, pasábamos de
lo jurídico, ya más a lo político, que es lo que decía Juan Pablo Hermosilla, mencionando la posibilidad de que se conocieran todos los chats también la semana pasada, algo que tú diste a conocer durante la semana pasada, que se va a ejecutar el día 4 de septiembre, cuando la defensa de Luis Hermosilla pueda acceder a todo el contenido de ese iPhone Pro 14 Pro Max, tan famoso hoy por hoy, donde están estas más de 700.000 páginas de contenido de distintas conversaciones de Luis Hermosilla. Conozcámoslas todas, decía entonces Juan Pablo Hermosilla, diciendo que acá hay ministros de corte, hay abogados, hay distintas personalidades que le han pedido favores a mi hermano. Entonces conozcamos efectivamente cuáles son estas personas y vamos a ver efectivamente qué hace la defensa. Él ha dicho que probablemente publique algunos de esos famosos chats. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. En base a eso, el presidente no había vuelto a hablar. Efectivamente, había sido una semana muy complicada, donde se había desviado este debate, efectivamente por el caso audio y específicamente en la figura de Luis Hermosilla, donde algunos ministros salieron también al debate, el ministro Luis Cordero, la ministra del Interior Carolina Toá. Una semana donde desde el gobierno se solicitó a sus ministros revisar sus conversaciones para estar preparados en caso de que se conocieran algunas de ellas. Y distintas reparticiones de Estado, Mónica, han dicho a través de sus ministros y de sus equipos de trabajo que han hecho esa revisión y que no hay nada. Ellos están muy tranquilos, lo decía el día de ayer la ministra del Interior, Carolina Toá. Evidentemente puede existir una que otra conversación de algún ministro, habrá que ver efectivamente en qué contexto fue eso y en qué año también, pero están tranquilos. Y así partió el presidente cuando se le consulta acerca de esta directriz que se le da a los distintos miembros del gobierno por la posibilidad de tener conversaciones con Luis Hermosilla y el tenor de estas conversaciones. Él dice: estoy tranquilo, yo confío en el trabajo que realizan las instituciones en nuestro país, eso es lo que me importa. Renglón seguido, Mónica dice: ya aprovecho de reiterar lo que dije la semana pasada y vuelvo a decir que él está conforme, que una persona poderosa enfrente la justicia y no exista diferencia entre justicia para los ricos, para los pobres. Él dice, le pudimos consultar también por las críticas que generó su declaración, efectivamente, que se haya desviado el debate. Él dice que no le molestan las críticas, sabe de dónde vienen efectivamente, habla de la élite que lo critica efectivamente, pero que él como presidente de la República tiene todo el derecho de opinar acerca de un caso de esta trascendencia, evidentemente no transgrediendo la línea de intervenir en el trabajo que realiza la justicia en nuestro país. Fue enfático el presidente, Mónica. Efectivamente, si me preguntas a mí, creo que no pensaba que iba a contestar tanto rato con nosotros, pensábamos que iba a ser más incluso a la pasada la declaración del presidente, pero se detiene, contesta preguntas, escucha a los medios de comunicación y responde efectivamente reiterando sus dichos. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, pero tú, bueno, lo conoces hace bastante tiempo, tampoco respecto del tono, porque hay dos temas. Uno, el tono y el contexto, no en esta actividad pública en que se da, que desde el punto de vista desde el punto de vista de Juan Pablo Hermosilla, para quienes no sepan, hermano de Luis Hermosilla, abogado defensor de Hermosilla, él decía que el contexto había sido como festinar con la prisión preventiva. Entonces, ese es un tema, el tono, el contexto. No sé si habrá hecho alguna reflexión el mandatario en torno a eso. Y lo otro, que incluso desde su propia coalición también decían, a ver, en general hay que tener ojo con que aquí hay una presunción de inocencia y por lo tanto la prisión preventiva tiene que ver no con una sentencia, no está cumpliendo una sentencia. Tampoco respecto de ninguno de los dos ámbitos hubo como un echar un pie atrás. En ninguno, pero evidentemente, Mónica, tienes razón, el contexto es distinto. Cuando el presidente de la República la semana pasada, cuando comienza esta actividad en la comuna de Lo Prado, lanza esta frase conocida, incluso hay aplausos, o sea, un tiempo para que la gente aplauda, se puedan expresar. Evidentemente, la forma en que el presidente hace esa expresión, la forma donde estaba en el podio que él tenía, se apoya un poco, daba cuenta también efectivamente, quedó toda una trastienda después de saber si es que efectivamente esa actividad de prensa que estaba fijada para las 12 del día, para el mediodía, se atrasó porque el presidente quizás estaba viendo eso. Desde presidencia después dijeron que no, porque él había hecho un recorrido para esta pauta, efectivamente, pero todo se entendió de esa manera. Acá efectivamente fue de forma más reposada, ya ha pasado una semana, se ha generado un debate distinto, pero el presidente lo que hace, eso sí, es
no dar marcha atrás con lo que dijo la semana pasada, sino que confirmarlo, reiterarlo y ahora sí explicar qué es lo que piensa efectivamente, diciendo: yo como presidente de la República tengo el derecho efectivamente de poder hacer declaraciones ante un caso de esta envergadura sin pasar a llevar ni intervenir bajo ningún punto de vista y contexto el trabajo que realiza la justicia en nuestro país. Mónica, ya que nos ven, los invito a revisar este momento de manera íntegra, cerca de 3 minutos, donde el presidente de la República se refiere con más detalles a este caso, audio y, por supuesto, a la figura de Luis Hermosilla y a las críticas que él ha formulado al respecto. Yo no tengo al respecto ninguna preocupación más que el respeto a que las instituciones hagan su trabajo como corresponde, y en ese sentido reitero y confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. Y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar. Yo en esto no tengo ninguna duda de dónde estoy, por el respeto de las instituciones y porque toda persona que se enfrenta a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio. Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile. Y eso a mí me parece que es de todo sentido común, no me cabe ninguna duda que más allá de algunas opiniones de algún sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura. ¿No se desvía el debate, presidente? Porque con sus declaraciones se trató de desviar un poco el debate. Sí, pero usted mismo lo dice, se trató de desviar el debate, pero el debate tiene que ver con no con lo que yo diga o no diga. El debate tiene que ver con cómo una persona se tiene que enfrentar a la justicia como cualquier chileno o chilena. Y el debate es respecto a los antecedentes del caso. Yo no me refiero a los antecedentes del caso. Eso le corresponde a los tribunales y en eso que los tribunales hagan su trabajo como corresponde. Y que en todo esto caiga quien caiga, sin ningún tipo de extensión. Es el mismo criterio que nosotros hemos tenido respecto a otros conflictos anteriormente. Ustedes pueden ver mis declaraciones, por ejemplo, respecto al caso Convenio. Entonces, que me salgan a decir de que yo no puedo decir absolutamente nada respecto de un tema que evidentemente, justamente por la desconfianza que existe hacia las instituciones en Chile, el presidente de la República no puede tener opinión, me parece que es un error, respetando siempre la independencia de los poderes. Insisto, yo no he hecho ni haría jamás ninguna gestión, ni pública ni privada, ante organismos que son independientes para apuntar en una dirección u otra. Son los tribunales los que tienen que decidir. Y lo que yo quiero y me interesa hacer velar desde un punto de vista de Estado es que en Chile no hayan privilegios. La gente está cansada de los privilegios injustos. La gente está cansada de que hay algunos que se les trata o que se les ha tratado históricamente con una mano distinta cuando les toca enfrentar a la justicia, de las famosas clases de ética. Y por eso también la lucha contra la delincuencia es la lucha contra esa delincuencia también. Y eso es lo que nosotros hemos sostenido y yo como gobierno, como presidente de la República, seguiré sosteniendo sin ningún tipo de resquemor. Respetando, por cierto, que no quepa ninguna duda, respetando totalmente la independencia de los poderes del Estado, el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo que cumple su rol. Muchas gracias a todos. Sí, hay varias cosas que es interesante conversar, Ivo. Nadie le ha acusado de ir a pedirle algo a un juez, no ha estado dentro de la discusión pública, pero uno sabe también que sea el presidente, puede ser un senador, puede ser, no sé, un empresario, cualquier persona en una posición de poder, los dichos públicos y sobre todo la principal autoridad, sí, claro, no te digo que necesariamente sea este el caso, pero en teoría los dichos también públicos, las opiniones pueden ser interpretadas como una forma de presión o de intervención. Más bien, eso por un lado, porque los dichos también son importantes, también crean realidades y sobre todo cuando vienen de autoridades tan altas, la más alta de la República. Eso por un lado, y lo otro, es cierto que lo ha opinado en el caso Convenios, no así el tono, la forma y la fuerza respecto del exalcalde Jadwe,
fue muy distinto, fue con mucha más mesura y uno se pregunta si, por ejemplo, hoy día opinó sobre la decisión de terminar con la prisión preventiva del exalcalde Jadwe. Sí, ahora que en el paso acá por el Palacio de la Moneda, saliendo esta pauta de prensa que tenía, esta actividad en la Cineteca Nacional, no habló del caso de Daniel Jadwe, algo de lo que también se habló la semana pasada y que hoy día, evidentemente, tras salir de prisión preventiva y estar con arresto domiciliario total en su hogar, se podría haber esperado también parte de eso, pero y cuando habló, de hecho, él lo hizo en CNN Radio hace un par de meses, el presidente de la República, Gabriel Boric, evidentemente el tono fue muy distinto. No quiso entrar ahí, pero sí, evidentemente él decía que quienes tenían algún tipo de responsabilidad, que la justicia funcionara, que ellos no se podían meter ni inmiscuir en esos casos. Sí lo había hecho con el caso Convenio, algo que ha marcado la gestión de este gobierno, efectivamente, donde habló de sinvergüenzas que pertenecían al gobierno, que habían hecho mal uso de recursos públicos y que eso lo molestó mucho también al presidente y ha sido una mochila que cargan hasta el día de hoy. Evidentemente él a esa frase hacía alusión y fue la misma frase con la que defendían el resto de los ministros la semana pasada el presidente de la República, Gabriel Boric, que no fue exclusivamente acá con el caso de Luis Hermosilla, el caso Audio, sino que lo había hecho él antes también cuando había gente de su sector y de su gobierno efectivamente inmiscuida en casos que tenían que ver efectivamente con corrupción. Dicho eso, Mónica, bueno, habló el presidente entonces de la República, Gabriel Boric, el día de hoy confirma sus dichos y vamos a ver, porque la semana pasada, tras sus dichos, esto generó una serie de debates, incluso tú lo decías bien, al interior de los partidos de gobierno acerca de si había sido pertinente o no que el presidente se refiriera a este caso. Bueno, no tiene ningún problema en el día de hoy de confirmarlo, reiterarlo, decir más de una vez, hablando de una persona poderosa, después de una persona todopoderosa y defendiendo el derecho que él tiene, dice, sin inmiscuirse en el trabajo de la justicia, haciendo ese punto de poder opinar acerca de este caso. De que va a traer debate, de que va a generar polémica, evidentemente esta relación del presidente va a pasar, Mónica, teniendo en cuenta lo que va a suceder el día miércoles cuando se le entrega a la defensa de Luis Hermosilla el contenido íntegro de los chats de ese celular que pertenecía al abogado. Sí, súper importante lo que tú mencionabas y lo otro hay que decir que fue encargado muy brevemente, pero tuvo un patrocinio para defender al jefe de los asesores del segundo piso, a Miguel Crispi, Luis Hermosilla. Entonces, es poderoso por sus vínculos, sí, mayoritariamente con el anterior gobierno, pero también con distintos círculos. De hecho, le decían tío Lucho entre la gente del Frente Amplio, porque uno de los fundadores de Revolución Democrática es el hijo de Luis Hermosilla. Entonces tampoco es un desconocido para este mundo, aunque efectivamente su labor dentro de un gobierno la realizó en el anterior, pero no desconozcamos que sus nexos y su poder también viene efectivamente de una transversalidad y no exclusivamente de un sector político. Sí, de hecho, solo va a cerrar, Mónica, parte del contenido que revelaría Juan Pablo Hermosilla, hermano abogado de Luis Hermosilla, no va a transgredir el secreto profesional. Y ya ha trascendido, ya se ha dicho que, por ejemplo, las conversaciones con Miguel Crispi estarían en el ámbito del secreto profesional, por lo que no serían conocidas, sino que más bien favores o algunas personas como jueces, ministros de corte que hayan conversado con él probablemente se puedan conocer en el caso de que existan. Habrá que hablar también el tenor, como tú decías, el contexto en el que son esas conversaciones, pero no van a transgredir el secreto profesional que estén dentro del contenido de ese celular, al menos eso se ha dicho, y eso también, evidentemente, podríamos decir de alguna forma, tranquiliza acá también las pasiones en el Ejecutivo al no haberse inmiscuido el jefe de asesor del segundo piso, al menos en esta parte, en esta semana al menos. Qué bueno el punto que tú mencionas, sí, en verdad hay harto nerviosismo de lado y lado, porque al final, mientras no haya una institución que haga un control cruzado, como el Consejo de Defensa del Estado, la verdad es que también otros dicen, los antagonistas de Juan Pablo Hermosilla, ¿por qué habría que confiar que no va a ser cherry picking él, del cual él ha acusado a la Fiscalía? Bueno, vamos a seguir súper atentos. El miércoles se entrega, tal como lo adelantamos en CNN Chile, el íntegro contenido, no solo los chats, sino que videos, fotos, todo lo que estaba en ese celular se le entrega a la representación de su propietario. No tiene nada extraño aquello, así que súper atentos entonces a todo lo que ocurre, como siempre. Qué gusto conversar de nuevo contigo, Ivo, desde La Moneda. Sí, no nos veamos hace tiempo, Mónica, así que también para mí un gusto, que tengan una muy buena noche. Y hoy día, evidentemente, fue especial porque el presidente de la República habló tarde acá en el Palacio de Gobierno, así que había que tenerlo, evidentemente, acá en CNP. Obviamente, ameritaba. Muchas gracias, Ivo, que estés bien. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, fíjense que 2 nuevos hechos de violencia se produjeron durante el fin de semana en la comuna de San Bernardo, que se suma a una seguidilla de situaciones similares que se han dado en las últimas semanas y que tienen a los alcaldes pidiendo mayores medidas de seguridad en las comunas. Joaquín Castro tiene el informe. Un nuevo fin de semana de violencia se vivió en la región metropolitana, el que esta vez dejó el saldo de un fallecido y 2 heridos en la comuna de San Bernardo. El primero se registró la madrugada del lunes en una plaza donde un grupo de sujetos, luego de robar un auto, le dispararon a una persona que intentaba impedir el hurto. La víctima se encontraba bebiendo en la vía pública en una plaza contigua y se le sustrae el vehículo a una de ellas y aparentemente también especies a la víctima fallecida. Se están haciendo las pericias por parte del Alacrín para verificar si hay impactos balísticos en el cuerpo. Hasta el momento se logró establecer de que la víctima, junto con la persona fallecida, estaban consumiendo bebidas alcohólicas acá en el parque, en la plaza que se encuentra en este sector, y que habrían sido abordados por unos sujetos desconocidos, de cuales se ignoran mayores antecedentes. A esto se suma que durante la tarde del sábado, 2 niños de 7 y 13 años recibieron impactos de bala mientras estaban en un cumpleaños infantil en la misma comuna, hecho que los mantiene en riesgo vital en el Hospital El Pino. Seguidilla de hechos violentos que tienen las autoridades locales pidiendo el despliegue de militares en la zona. ¿Qué uno esperaría? ¿Por qué no avanzamos en infraestructura crítica a propósito de la Fuerza Armada? De poder poner a la Fuerza Armada a disposición y en colaboración, porque no estamos diciendo que ellos se hagan cargo de este tema, estamos diciendo que colaboren y ayuden, como lo hacemos nosotros desde el municipio, ¿cierto? Para poder dar tranquilidad, por ejemplo, al Hospital El Pino, que es el hospital más importante de la zona sur de la región metropolitana. Desde el Ejecutivo han señalado que si bien no se cierran a tomar esta alternativa, se debe conversar con todos los actores involucrados antes de tomar alguna definición. En el pasado, cada vez que esto ha sucedido, después de conversar con todos los actores involucrados, incluidas las policías, incluidas las propias Fuerzas Armadas, la evaluación ha sido que para la problemática que se buscaba atacar, esa no era la mejor medida. Pero esta vez volveremos a hacer las evaluaciones respectivas. Ni San Bernardo, ni La Pintana, ni ninguna comuna va a ser olvidada ni va a ser abandonada. Todos los problemas de seguridad, todas las vidas humanas son prioritarias. Urgencia en el gobierno que se repiten los presidentes de los partidos oficialistas, quienes hicieron sus requerimientos en la materia durante el comité político de este lunes. Lo que pasa es que eso nunca ha estado del todo descartado, pero este gobierno es el que ha preparado el camino a cualquier fórmula que se pueda implementar con las posibilidades que tiene nuestro país y con un sentido de realidad y de eficacia. Y eso lo primero significa avanzar en reglas del uso de la fuerza, significa avanzar en infraestructura crítica, y no hemos sido nosotros los que hemos frenado algunos proyectos. Entre ellos infraestructura crítica, también inteligencia económica, que lo que busca simplemente es poder acceder a las cuentas corrientes y a los flujos irregulares de dinero. Particularmente el tema de reglas de uso de la fuerza, porque también se está avanzando en el proyecto de infraestructura crítica que hace necesario que tengamos estas reglas, estas normas para que las Fuerzas Armadas puedan en determinados casos poder hacerse cargo de la custodia de esta infraestructura crítica y con eso colaborar a las materias de resguardo del orden público. A esta reunión se suma una que tiene la ministra agendada para este martes con los parlamentarios que integran las comisiones de seguridad de ambas cámaras en Cerro Castillo, ofrecimiento que no fue bien recibido por la oposición. Nosotros acá conversamos permanentemente con la ministra de Interior y hemos aprobado todas las leyes en materia de seguridad. El gobierno lo que tiene que hacer es ordenar a sus parlamentarios. Pero la verdad es que la pirotécnica electoral, la pirotécnica en materia de reuniones no sirve mucho. Si aquí lo que necesitamos nosotros es avanzar en materia de seguridad y más voluntad política. Ella que haga las reuniones que quiera, sería bueno también que lo conversara un poco antes con nosotros, pero acá el gobierno tiene un ministro
para que converse con los parlamentarios. No estamos para comidas, no estamos para seguir con las mesas de trabajo y los cafecitos. Aquí estamos para aprobar los proyectos y no ha faltado nunca ninguno de estos votos. Han faltado los votos de su coalición. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es juntarse con su coalición. Por lo pronto, el gobierno se comprometió a entregar novedades de cuáles serán las medidas que tomarán en materia de seguridad para bajar los índices de homicidios y violencia para no repetir episodios como los de San Bernardo. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces en las informaciones cuando son las 8:55. Seguimos entonces, ahora es momento en CNN Prime de la entrevista justamente con el alcalde de San Bernardo. Muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde. Buenas noches, Mónica. Un gusto poder saludarte. Quisiera primero preguntarle cuál es su diagnóstico, cómo calificaría el estado de la inseguridad, porque no puede hablarse de la seguridad en la comuna que usted lidera. ¿Qué tan crítica es la situación? Mire, lo primero para contextualizar la conversación, establecer que San Bernardo, probablemente para mucha gente en la región metropolitana, es sinónimo de un pueblo, folclor, maestranza, y hoy día es una comuna de más de 350.000 habitantes, que además ha tenido que heredar un conjunto de problemáticas que llevan más de 50 años ocurriendo, inicialmente en los años 70, cuando se define sacar asentamientos, tomas de distintos lugares en la región metropolitana y generar verdaderos bolsones de pobreza en varios sectores de la zona sur, y una parte de San Bernardo heredó esa situación. Lugares donde no hay acceso, no hay equipamiento, no hay áreas verdes, hay una ausencia completa del Estado, y que por 50 años ha replicado esta problemática, y que hoy día creo que está comenzando a evidenciar esta problemática estructural de déficit en la perspectiva de la presencia del Estado de Chile, y por sobre todo con una forma que está hoy día lamentablemente con códigos de violencia, una cultura probablemente heredada de otros países que está comenzando a florecer lamentablemente, con personas que amanecen muertas fusiladas, personas que aparecen descuartizadas, o lo que vimos el sábado en nuestra comuna, donde en un cumpleaños, donde habían niños inocentes que no tienen por qué ser estigmatizados como parte de una banda porque no tenían nada que ver, estaban en un barrio residencial, donde el padre de la cumpleañera sale a decirle a esta gente que estaba afuera molestando, ¿saben qué? Déjennos, por favor bajen la música porque estamos en un cumpleaños de niños, y estos tipos de manera inexplicable vuelven y tiran una ráfaga de 50 disparos. Por lo tanto, lo que estamos evidenciando creo que es la decadencia de una deficiencia en la planificación estructural de la región metropolitana, ¿alcalde? Donde no solo San Bernardo, varias comunas lo están viviendo diariamente. ¿Usted diría que en San Bernardo la delincuencia está desatada o le parece que es llevar demasiado lejos el análisis de lo que está ocurriendo? Creo que es llevar demasiado lejos lo que está ocurriendo, porque no vamos a estigmatizar una comuna por hechos puntuales. Sin embargo, sin querer bajarle el perfil a esta situación, creo que sistemáticamente lo que deja en evidencia el resultado objetivo es que el crimen organizado y principalmente el narcotráfico ha ido tomando protagonismo en barrios donde el Estado tiene ausencia, y lamentablemente lo que hoy día estamos viviendo es que ese crimen organizado tiene las herramientas para seducir a menores de edad, que los utiliza y los instrumentaliza como carne de cañón para hacer cobranzas de droga, para salir a robar vehículos y generar robo con violencia, y lo que es peor aún, un aumento significativo en la tasa de homicidios de menores de edad, que entre el 2023 y el 2024 ¿alcalde? Lamentablemente ha ido en incremento. Es súper grave lo que nos acaba de decir. Nos dice el narcotráfico, el crimen organizado usa a jóvenes y niños como carne de cañón. Y dice que hay barrios donde hay ausencia de Estado. Quiero preguntarle derechamente, ¿hay zonas en San Bernardo donde el Estado no está presente y por lo tanto donde las fuerzas policiales no puedan entrar? Que no puedan ingresar, porque yo creo que Carabineros hace un tremendo esfuerzo. Y no, perdón, alcalde, disculpe que se lo repita porque no se escuchó bien. ¿Hay zonas de San Bernardo donde Carabineros no tiene las condiciones para entrar con seguridad? Ellos pueden hacer el esfuerzo para ingresar, pero debo señalarlo con mucha claridad. O sea, hoy día hay bandas criminales, y no solo en San Bernardo, en varias comunas de la zona sur que tienen UCIs, que tienen rifles,
y que Carabinero está con una pistola que tiene 9 disparos enfrentándose a aquello. Entonces, claramente, creo que el Estado de Chile ha tratado de ocultar esta problemática bajo la alfombra por varias décadas, y lo que hoy día está ocurriendo es que estamos perdiendo esta batalla porque no hemos tenido la capacidad ni la estructura para hacerle frente a un fenómeno que ha ido aumentando y que los números, la encuesta y todo el mundo lo evidencia. Alcalde, y en ese sentido, creo que para tenerlo claro, usted no está diciendo que el Estado está perdiendo la lucha contra el crimen organizado. O sea, eso es evidente, Mónica. Lo que pasó el sábado, ¿te parece normal que en una fiesta de cumpleaños de niños en un barrio residencial termine con 50 disparos en una casa? No, para nada, pero la autoridad es usted y por eso le pregunto a usted el diagnóstico. ¿El Estado está perdiendo la lucha contra el crimen organizado? Por supuesto que lo está perdiendo hoy día, porque creo que no está siendo capaz de contener estructuralmente este fenómeno. Este es su gobierno, alcalde. Este es su gobierno y quisiera preguntarle cuál es el diagnóstico que usted tiene sobre la labor de este gobierno, su gobierno, en seguridad. Y yo creo que no hay que utilizar la calculadora política en este planteamiento. Yo es una pregunta, yo no la estoy utilizando, alcalde, pero le pregunto de nuevo, usted no es un alcalde de oposición, por lo tanto tiene una significación importante. Cuando usted hace una crítica no se puede decir que es una crítica interesada o desde la oposición. Entonces, de nuevo, por eso le pregunto, ¿cuál es, a su juicio, el diagnóstico respecto de la evaluación que usted tiene sobre la labor de este gobierno respecto de la lucha contra el crimen organizado y contra la delincuencia en general? ¿Qué evaluación tiene usted de la labor del gobierno? Me parece, Mónica, que tu pregunta es bastante buena, pero me parece que ajustarla solamente a un contexto determinado sería injusto, porque este es un problema de Estado, Mónica. Este problema no partió hace 4 ni hace 3 años, No, lleva una década ocurriendo con distintos gobiernos de turno, y por eso quiero reflejar mi respuesta que esto es la carencia de una política de Estado. ¿Y por qué digo de Estado? Porque aquí el Parlamento, los fiscales, Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas debiesen tener un ejercicio distinto al que han tenido hasta ahora, porque claramente si hoy día estamos perdiendo es porque no hemos dado el ancho, y no quiero solamente asociarlo a un gobierno de turno, lo quiero asociar a una política de Estado fracasada, donde tenemos comunas que tienen cada 1.500 personas al habitante como San Bernardo y Vitacura que cada 800 personas un carabinero. Entonces los datos claramente develan que aquí existe un problema de desigualdad social y que por décadas se ha tratado de ocultar bajo la alfombra. Entonces, por eso quiero plantearlo de esta manera. Vamos por parte, porque cada miembro del Estado tiene cada miembro del Estado tiene una responsabilidad distinta y es bueno que cada uno responda también por lo suyo, ¿no? Cuando hablamos del Parlamento, ¿en qué ha fallado el Parlamento? Hoy día que esté en la Comisión de Defensa frenado el proyecto de infraestructura crítica por el uso de la fuerza, me parece que le falta una voluntad política para avanzar en una herramienta que hoy día para comunas como San Bernardo, La Pintana, Puente Alto, Maipú sería muy útil. Hoy día nosotros perdemos 4 vehículos de seguridad de punto fijo en el Hospital El Pino, en la estación de Metro San Bernardo, para dar calidad y seguridad a nuestros vecinos, siendo que podrían perfectamente estar patrullando. Entonces la pregunta es por qué no utilizamos esa herramienta de Fuerzas Armadas en una tarea específica, como lo es resguardar hospitales donde va la gente de bien a poder tratarse. Claro, entiendo el punto, alcalde. Y si hablamos, por ejemplo, de la justicia, el otro poder del Estado, ¿en qué ha fallado la justicia desde su perspectiva? Hoy día que lo hablaba con el defensor de la niñez. Hoy día tenemos menores de edad que están cometiendo robos con violencia. La pregunta es, ¿qué es lo que espera la ciudadanía? Que esas personas que están cometiendo delitos sean ajusticiadas, sean involucradas o sean introducidas, ¿cierto?, a la prisión. Pero ¿cuál es la pregunta de fondo? Y me decía el defensor, hoy día, en los últimos 10 años, lo que ha quedado demostrado que las políticas de rehabilitación juvenil lo que han demostrado que tenemos más reincidentes respecto a lo que es la política delictual. Entonces, ahí ya no pasa solamente por un gobierno de turno, sino que pasa por una política de Estado que ha fracasado en esta materia. Y lo que pero usted diría que la justicia ha tenido mano blanda, porque lo que dicen las cifras es que tenemos muchísima cantidad de presos y de presas. Entonces, no entiendo bien cuál es, porque la política de reinserción de nuevos de gendarmería es del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la crítica que usted le hace a la justicia? Principalmente creo que requiere más herramientas, porque hoy día cuando, por ejemplo, ves la Fiscalía Occidente, en el caso de San Bernardo, donde está Maipú y otras comunas más, ves que hasta la fecha han entrado 28.000 causas
y tienes 13 abogados para hacerse cargo de esas 28.000 causas. Entiendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le colocamos más herramientas a la Fiscalía y al sistema de investigación para que pueda hacerse cargo de esa investigación con la capacidad que amerita hacerse cargo? Entonces, creo que ahí, por eso vuelvo a plantear, Estado, más que gobierno de turno, Estado. Claro, que estamos dividiendo, el Estado se compone de 3 poderes, estábamos analizando cada uno. Antes de preguntarle por la petición que usted hace de apoyo militar, quiero preguntarle si es que tiene alguna crítica a la labor de este gobierno, ¿o le parece que este gobierno lo ha hecho bien? Creo que hay mucho que se debe mejorar. Hay varios alcaldes que hemos sido sumamente exigentes en pedir y solicitar mayor presencia policial. Tenemos claro que no podemos desvestir un santo para vestir otro, porque sabemos que la dotación de carabineros es limitada, y por eso que hemos insistido en infraestructura crítica, porque creemos, así como los municipios hoy día estamos haciendo un esfuerzo de poner nuestro personal de seguridad a disposición y colaboración de seguridad, extrañamos que por qué esto no ocurre con las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto, si lo que pasó en San Bernardo hubiera pasado en Vitacura o en Los Condes, ¿estaríamos debatiendo esto o ya se habría aplicado? A veces la sensación que uno tiene es que, claro, como ocurre en comunas periféricas, nos cuesta tomar decisiones importantes, pero si ocurriera en otros lugares, me imagino que a lo mejor habrían otras voluntades. Es interesante esto que usted plantea, esta desigualdad en el fondo en la atención y en el cuidado, de alguna manera, entre un sector y otro de la capital. Ahora, usted y yo y todos los que nos están viendo sabemos, y no es bueno informarlo, que hoy día con la normativa que tenemos no existe, no está rigiendo la infraestructura crítica. Por lo tanto, la única forma de que militares cooperen de alguna manera en labores relacionadas con la seguridad es a través de decretar un estado constitucional de excepción, que sería básicamente o el de emergencia o el de sitio. Quiero preguntarle directamente, ¿usted estaría hoy día por decretar estado de emergencia o estado de sitio en San Bernardo? Yo estoy porque se aplique el artículo 32 constitucional de las atribuciones presidenciales, que habla de infraestructura crítica y es súper concreto y específico cuando dice hospitales, estaciones de trenes, estaciones de metro. ¿Por qué? Porque hoy día los pocos funcionarios que existen de carabineros, que hacen una labor increíble, y de seguridad ciudadana, que ponen en riesgo su vida todos los días, en vez de estar de punto fijo, podrían estar haciendo un trabajo preventivo, y las Fuerzas Armadas, solo en esa tarea, colaborando. Y yo creo que eso requiere una voluntad que me imagino yo que mayoritariamente existe, y me pregunto por qué no se aplica si en el fondo estamos hablando de algo racional. No estamos hablando de que salga las Fuerzas Armadas a perseguir a los delincuentes. Estamos hablando de una colaboración en corresponsabilidad y coproducción de seguridad en comunas que ya lo necesitan. Pero usted no está entonces por un estado de sitio ni un estado de emergencia. Inicialmente no, ¿y sabe por qué? Porque en mi comuna hay departamentos de 40 metros cuadrados y cuando estuvimos en pandemia y se aplicó este estado de excepción, no resultó. Y es porque ¿cómo le va a pedir a usted a una familia que esté en una condición de encierro donde viven 8 personas en 40 metros cuadrados? Es una cosa que desde el punto de vista aplicable es bien compleja. Entonces, por eso hemos dicho con mucha responsabilidad, inicialmente, infraestructura crítica, lugares específicos, hospitales, estaciones de metro y estaciones de tren. Hay que llamar entonces al Congreso a que se mueva, porque voy a revisar ese artículo que usted dice que hoy día permitiría resguardo militar. Lo voy a revisar porque de verdad no lo conocía, así que labor para la casa revisarlo. Cierro solamente... alcalde, preguntándole, me gustaría si nos puede actualizar qué pasó con las demandas en su contra a raíz de una deuda con trabajadores de una empresa de seguridad y también con temas de cotizaciones. ¿Qué pasó finalmente con esas demandas en su contra? ¿En qué está esa situación? Mire, la verdad que nosotros cuando llegamos al 2021 a esta municipalidad nos hemos tenido que hacer cargo de una serie de situaciones que están incluso siendo investigadas por el Ministerio Público. Sí. En el caso de esta acusación por una empresa de guardias, que lamentablemente por razones que la empresa no pagó sus cotizaciones se declaró en quiebra y tuvimos que como municipio asumir nuestra labor como deudores solidarios. Tuvimos que hacernos cargo de esa situación puntual y hemos ido avanzando a propósito de las condiciones de nuestro presupuesto, pagando esa deuda de una empresa externa, porque también hay que decirlo. Hoy día los municipios contratamos servicios externos para cumplir funciones de seguridad y hemos tratado de cumplir esa deuda con los trabajadores con las dificultades presupuestarias y financieras que tiene la municipalidad.
Por lo tanto, hoy día lo que le puedo decir y garantizar es que estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad en esto, donde una empresa terciaria no fue capaz de hacerse cargo de las atribuciones que la ley le imparte. Y respecto a las deudas previsionales de educación, hoy día le puedo garantizar y el uso de la que nos subvención encontramos... escolar preferencial, si nos pudiera aclarar aquello, para cerrar. Sí, respecto al tema de la subvención escolar preferencial, hoy día hemos visto lamentablemente cómo hay más de 78.000 millones de pesos en la región metropolitana que no han sido acreditados por la Superintendencia de Educación, y comunas como la nuestra, como San Bernardo, hoy día tiene que estar pagando situaciones que están sin esclarecer del año 2016, como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP 2016, donde nosotros el 2024 tenemos que pagar eso porque si no nos retienen la subvención municipal. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer en estos últimos meses, con mucha dificultad, es generar convenios para asumir deudas de situaciones que hemos tenido que heredar, y con mucha dificultad lo estamos haciendo porque, vuelvo a señalar, las y los trabajadores no tienen responsabilidad en esto, y con mucho esfuerzo hoy día le puedo garantizar y decir que tenemos las cotizaciones previsionales al día, con mucha dificultad, con mucha conversación con los trabajadores, pero porque creemos que es lo correcto y es lo que hay que hacer. Alcalde, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime, entendiendo más lo preocupante que es la situación de inseguridad en San Bernardo. Nos gusta visibilizar que no ocurre solo en algunos sectores de la capital y estar atentos a lo que ocurre en toda la región y en el país. Muchas gracias. Buenas, que estés bien. Buenas noches. Bueno, y tras 91 días en prisión preventiva, el tercer juzgado de garantía de Santiago revocó la medida cautelar contra el ahora exalcalde de Recoleta, imputado por 5 delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares. El Ministerio Público apelará a la decisión del tribunal que decretó ahora arresto domiciliario total y arraigo nacional para el ex jefe comunal. La nota es de Estefanía Bustamante. ...91 días de prisión preventiva llegaban así a su fin. Hoy avanzamos un poco más hasta la justicia. Vamos a seguir en lucha. Muchas gracias a todos. Jade es inocente. Efusivas muestras de afecto recayeron sobre Daniel Jadwe tras quedar con arraigo nacional y arresto domiciliario total. Era lo que pedía desde el 3 de junio pasado, cuando se decretó la prisión preventiva, que solo se revocó tras 4 intentos del ahora ex alcalde de Recoleta. Muy contento con este fallo, porque este fallo no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ello. Ahora, a demostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y los que han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano. Libertad que la jueza Paula Brito decretó tras considerar que no hay riesgo si Jadwe ya no es presidente de las Farmacias Populares y alcalde. Este último cargo lo dejó a fines de julio y fue clave para que la magistrada Paulina Moya decretara su prisión preventiva. No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración. Quien era alcalde de Recoleta ya no tiene tal condición. Quien era presidente, ¿cierto?, de la Asociación Chilena de Farmacias Populares tampoco tiene tal posición. Ha perdido la posición que le ha permitido entonces participar en estos ilícitos que sostiene el Ministerio Público a su respecto y las partes querellantes. El Ministerio Público le imputa fraude al fisco, administración desleal, cohecho, delito concursal y estafa. Todos cuestionados por la defensa al insistir que no se configuran tales delitos y que la investigación de la Fiscalía tiene contradicciones. Se han entregado por la defensa antecedentes nuevos. Los antecedentes que se entregaron, la mayor parte de los antecedentes son antecedentes que ya constaban en las revisiones anteriores. Existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación. Sí, por supuesto. La resolución de la juez lo que hace es destruir total y completamente la totalidad de los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo. No hay cómo sostener verdaderamente con estos nuevos antecedentes que expusimos por prácticamente 3 horas
que efectivamente Jadwe haya cometido delitos. Eso es lo que a nosotros nos importa acá. Para la Fiscalía fue solo una reinterpretación de los hechos, mientras que su abogado acudió a informes nuevos para reiterar que Jadwe no conocía, por ejemplo, la situación financiera de la Chifarp. Por la defensa de Daniel Jadwe, el abogado Juan Carlos Manríquez, con datos ya registrados en su tribunal. Además de exponer que el alcalde no se relacionaba con los proveedores de las farmacias y no estuvo en la reunión donde se selló el contrato. Tenemos además declaraciones de testigos y del mismo señor Jadwe que dice que sí, que efectivamente son dentro de su oficina, que dice la defensa que esas fotos son espontáneas porque estaba en campaña y era candidato presidencial y él se sacaba fotos con todas las personas que le pedían. Yo creo que aquí hay un revés, pero un revés estratégico para la Fiscalía, para el Consejo de Estado y para los querellantes. Demolió cada uno de los delitos porque Daniel fue formalizado. Desde el Partido Comunista también valoraron que la jueza destacara la colaboración de Jadwe, aunque hasta ahora no ha vuelto a declarar en el caso. Voy a conversar con él primero, ya no voy a tomar muy en cuenta la mirada que él tenga. ¿Cuáles son sus impresiones tras salir? ¿Llegar a su casa, Daniel? Muchas gracias. Daniel. Con Daniel Jadwe en arresto domiciliario total, la Fiscalía tiene 5 días para apelar a la decisión del tercer juzgado de garantía. El tribunal también decretó, a petición del Ministerio Público, la prohibición para el exalcalde de comunicarse con testigos. Vamos a la economía. 4,2% creció la economía en julio, así lo dio a conocer el Banco Central, dando inicio a una semana llena de datos en esta materia. Orlando Silva nos cuenta qué explicó esta sorpresiva cifra. Tal como ha sido la tónica este año, la economía nos vuelve a sorprender, esta vez de forma positiva, porque el IMASEC de julio mostró un crecimiento de 4,2%, superando con creces las expectativas de casi todos en el mercado. A ver, debo ser honesto y a nosotros no nos sorprendió. Nosotros teníamos una proyección de crecimiento en torno al 4% y reconoce que hay básicamente un factor más bien de carácter coyuntural. Recordemos que en el mes de junio la economía creció solo 0,1%, derivado de fundamentalmente lo que era el adelantamiento de las vacaciones de invierno, digamos, a nivel escolar y también, ¿no es cierto?, suspensión de clase. Eso debía rebotar, digamos, en el mes de julio y por lo tanto nosotros esperábamos efectivamente un rebote de carácter más bien coyuntural. Es que hay varios factores estacionales que explicaron el crecimiento extra, como por ejemplo, un día hábil más respecto a julio del año pasado. De todas formas, algo a destacar es que al medir de forma anualizada, todos los sectores económicos crecieron, sin excepción. No solo eso, el dato desestacionalizado, que compara a julio con el mes previo, también creció de forma relevante, 1%, aunque en esta medición hubo más disparidad entre sectores. Es importante destacar que este dato no se explica solamente por un efecto calendario. Al analizar la contribución de los distintos sectores, se logra explicar esta sorpresa al alza. Por un lado... Bueno, y les contamos que a puertas de que la defensa Luis Hermosilla tenga acceso a las más de 770.000 páginas de transcripción de los chats de WhatsApp del abogado penalista, pero además a las fotos, a los videos, a todo lo que contiene el celular del penalista. Desde el gobierno aseguraron que, comillas, han hecho sus evaluaciones desde que salió el caso y mantienen plena tranquilidad ante la revelación de conversaciones. En paralelo, los querellantes de la causa, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado y los parlamentarios socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, también solicitaron conocer el contenido que hoy se mantiene en manos del Ministerio Público. Colomba Eichholz nos cuenta. Hice ayer una declaración que la hice pública, así que ahí está todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. ¿Pero no le complica esto al gobierno también? ¿No le complica esto al gobierno? Ayer declaré todo lo que tenía que decir sobre este caso, así que ahí la pueden leer. Fue la respuesta que Ana Lía Uriarte, asesora de la Subsecretaría del Interior, entregó este lunes al ser consultada sobre la aparición de su nombre en el celular de Luis Hermosilla. Y es que fue un nuevo reportaje de CIPER el que destapó una conversación entre Hermosilla y el empresario Munir Hasbún en torno a destrabar situaciones con la causa judicial de una arista del denominado caso Cabal, la que terminó por vincular a la ex jefa de gabinete durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet con el abogado que hoy se encuentra en prisión preventiva. Dije absolutamente todo y de forma súper clara. María, pero usted está comunicado lo hizo por la suya o tuvo alguna apoyo del gobierno? ¿Lo conversó antes? ¿Avisó? En la declaración pública que hice ayer, la redacté,
mi autoría y la presenté. Presentación de un comunicado que vino a aclarar la situación, en donde la exministra descartó haber realizado gestiones en el caso Cabal para lograr un acuerdo y levantar la acusación de estafa contra Natalia Compañón, exesposa de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, aunque la asesora de la Subsecretaría del Interior admitió haber sido contactada por Luis Hermosilla. Primero, decir que en el marco de este caso, en que aparentemente se van a ir conociendo poco a poco distintas conversaciones que hay en el chat del teléfono del señor Hermosilla, pueden salir nombradas muchas personas y muchas conversaciones, pero no todas las conversaciones son inapropiadas y no todas constituyen delito. Así también lo plantean figuras políticas de la oposición por la relación de Luis Hermosilla con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien en el marco de la indagatoria se tuvo conocimiento de pagos por sobre 190 millones de pesos de Hermosilla a su cuenta, algo que Chadwick indicó que está plenamente justificado y corresponden a pagos jurídicos. Yo conozco a Andrés Chadwick más de 30 años, digamos, juntos a la Cámara de Diputados. Siempre lo he visto actuar correctamente. No me parece a mí que sea una persona que esté inmiscuida en asuntos turbios o que haya reproches que hacerle. A mí no me corresponde, si es que no tengo todos los antecedentes, hacer un juicio previo a lo que la justicia determine, y él está absolutamente disponible para colaborar con todo lo que sea necesario. Así lo ha hecho, hizo una declaración pública aclarando lo que había aparecido hasta ese momento. Momento que fue previo a la solicitud que hizo el abogado defensor y hermano del imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, Juan Pablo Hermosilla, para obtener las más de 700.000 páginas de transcripción de los chats de WhatsApp de Luis Hermosilla, petición a la que la Fiscalía Oriente accedió y pondrá a disposición este miércoles. Lo importante aquí es que en este caso se tenga toda la celeridad del mundo, porque es un caso que afecta a la opinión pública en general y obviamente afecta a demasiadas instituciones públicas. Esperamos que obviamente el que se conozca esto determine por fin con transparencia quiénes están involucrados y quiénes no, y efectivamente quienes están involucrados tendrán que presentarse ante la justicia, entregar toda la información que sea necesaria. Aquí hay una situación que es bien compleja para distintos estamentos y poderes públicos, que preocupa, y por lo mismo yo espero que se conozca todo el famoso chat y que las causas que deriven en ilícitos, como ya hay dos, tengan que llegar a donde tengan que llegar, a los tribunales, naturalmente. Nosotros estamos sumamente tranquilos, ¿no? No solo porque hemos hecho la revisión correspondiente, sino porque incluso la justicia tiene que avanzar independientemente de militancia, de cercanía. Eso es una máxima que ha puesto el presidente de la República desde hace tiempo. Quienes también presentan interés en conocer el contenido de los chats del abogado penalista son los querellantes en la causa, el Consejo de Defensa del Estado, los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chicardini y el candidato a alcalde por Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien mediante una querella que presentó la semana pasada por haber sido mencionado en la audiencia de formalización de Hermosilla, busca obtener la conversación en la que fue nombrado. Nosotros creemos que lo justo es que, y el derecho que tienen todos los intervinientes en esta causa, es a que se entregue la totalidad de la evidencia. No se le puede negar a una parte la totalidad de la evidencia. Y claramente el señor Hermosilla ha dicho que ellos van a hacer públicos estos chats. Por ende, nosotros vemos que no habría problema por parte de ellos tampoco de que se le pueda entregar a todas las partes. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva que tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos mantienen, sus defensas ya presentaron las apelaciones por la privación de libertad de sus clientes y se espera que este miércoles sean revisadas. La alcaldesa Evelyn Matei y la expresidenta Michelle Bachelet encabezaron distintas actividades de campaña para las municipales de octubre. La jefa comunal sostuvo un encuentro en la sede de la UDI, mientras que la exmandataria asistió a una sesión de fotos con candidatos, actividades que se realizan en medio de la publicación de encuestas que posicionan a las dos como las preferencias mayores en las presidenciales. Los detalles en el informe de Macarena Román. Aunque se cambió de puesto, siguió siendo la líder de la reunión.
Evelyn Matei estuvo presente en un encuentro de mujeres de Chile Vamos en la sede de la UDI, enfocada en la situación de Venezuela. Pero no fue la única protagonista de la jornada. La expresidenta Michelle Bachelet tuvo una larga sesión de fotografías con los candidatos y candidatas del Pacto Contigo Chile Mejor. Estamos con la presidenta Bachelet acá. Le va a mandar un saludo a todo el Maule. Saludos al Maule, fuerza, mucha fuerza. Hubo representantes de todas las regiones y partidos. La convocatoria se hizo para cada uno de los candidatos del pacto. Llegaron aproximadamente 200 personas que pudieron confirmar asistencia. Todos esos sí con sus respectivos números. 18, vengan a sacarse la foto con la presidenta, vamos. Y aunque hubo espera, se tomó con humor. 31, estoy esperando ansioso. Jorge Píez de la región de Magallanes, de Punta Arenas, pues. Y la candidata a alcaldesa de Punta Arenas, Verónica Aguilar, no fue la única que recorrió kilómetros por solo una foto. Y vine exclusivamente a sacarme esta fotografía. De hecho, llegué a las 2 de la mañana. Exclusivamente venir a tomarnos esta primicia de fotografía con nuestra expresidenta. Vine exclusivamente para esto porque me llegó un correo de invitación de Río Claro, 7ª región del Maule. Llegamos a eso de las 11:30 acá al aeropuerto y ahora vamos justamente a tomar nuevamente el vuelo para regresarnos a nuestra ciudad. Mientras algunos tomaron ciertos cuidados con la ropa que usarían en las fotos, otros llegaron muy bien acompañados. Directo de la Feria Juana Egaña. Un saludo a toda la gente de la Feria Juana Egaña y a todas las personas también que hacen campaña por adoptar a los perritos y a los gatitos también que necesitan una segunda oportunidad. Y en medio de este ajetreo, por supuesto que algunas figuras llegaron con la idea de instar a la expresidenta a convertirse nuevamente en candidata para regresar a la moneda. Para mí es un gran referente de mujer chilena que ha salido adelante como presidenta de la República en 2 periodos y me encantaría que pudiera estar en un 3er periodo. Voté por ella la vez anterior, le hice campaña, para mí sería fantástico, pero lo que obviamente pesa es la decisión de ella. Decisión que según la expresidenta ya está tomada, y es que no se presentaría nuevamente como carta presidencial. Eso a pesar de que cada vez en las encuestas se acerca más a Evelyn Matei. Según el último sondeo de Pulso Ciudadano, la alcaldesa alcanza 26% de las preferencias, mientras la exmandataria llega al segundo lugar con 19,8%. Y por supuesto que para nosotros como partido de Evelyn Matei es un honor tenerla a ella liderando no solamente las encuestas, sino que estamos seguras de que va a ser la próxima presidenta de Chile. Estamos dando esta primera batalla, que es la municipal, y obviamente esperamos llegar no solo con una fuerza como Chile Vamos, sino también como articuladores de una posición más amplia que permita derrotar a la izquierda el próximo año en la elección presidencial. Elección presidencial que todo indica tendrá al menos 2 participantes en la derecha y centro derecha. Eso mientras el oficialismo aún no levanta una carta, pese a que la expresidenta Bachelet enfatizó que es trabajo de los partidos posicionar una opción que le haga sentido a la ciudadanía. La mitad de los chilenos cree que no habrá reforma de pensiones. Así de claro es un estudio que grafica la desesperanza que hay en la iniciativa, que tanto divide a los políticos en el Congreso. Natalia Muñoz nos muestra la opinión de las personas. ¿Cree que va a haber reforma de pensiones antes de que termine este gobierno? No lo creo, debería, sin duda, sobre todo para la gente que ya está pensionada. No creo, es difícil porque el tema es harto difícil, es que unos tiran para un lado y otros para otro. No, lo veo muy difícil porque esto ya se ha alargado ya en varios periodos, en varios presidentes, así que es difícil que haya una reforma. No se van a poner de acuerdo nunca, entre el oficialismo y la oposición. Poca esperanza de que la reforma de pensiones vea la luz verde. No son los únicos, la mitad de los chilenos cree lo mismo. La desesperanza donde hay una mitad del país que no cree que esto le vaya a suceder. O sea, que no va a haber un aumento de pensiones para los que ya están pensionados y para los que tienen menos. La mayor parte de las personas cree que hay problemas de desigualdad, o sea, más del 80% todavía ve desigualdades importantes y en el único ámbito que ve algún avance, pero
todavía menos del 50%, que ha habido avances en la desigualdad entre hombres y mujeres, pero no así entre distintos segmentos socioeconómicos. Además, el 80% de la población encuestada dice que se debe cambiar el sistema de AFP. Esto según el barómetro del trabajo realizado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales y Mori Chile. Sondeo realizado a más de 2.000 personas que ven poca esperanza en que se logren acuerdos en los puntos más polémicos de la reforma de pensiones. Muestra una desesperanza aprendida, sobre todo en los sectores populares, que manifiesta que hay pocas posibilidades de sacar la reforma previsional adelante. Y creemos que después de tantos años de debate en esta materia, lo que se está expresando ahí es lo que las personas ven de quienes estamos en política, que no logramos resolverle sus problemas. Ya han pasado casi 2 años en el Congreso y continúa la distribución del 6% de cotización adicional, la principal piedra de tope en la reforma. El gobierno ofreció 3 puntos a cuentas individuales, 1 para compensar la mayor sobrevida de las mujeres y 2% al préstamo al Estado para financiar jubilaciones en base a años cotizados. Puntos de solidaridad que no tienen el apoyo de la oposición. Es que tiene que ver con una situación política que ya lleva bastante tiempo bien polarizada. Lo que uno podría hacer, y en lo que a mí me parece que sería razonable, es que en los aspectos en que hay acuerdo, eso se apruebe y empiece a regir. Y no esperemos tener un acuerdo mucho más difícil. Creo que va a haber una reforma. Dentro de ese fondo, una parte importante de ese 6% que va a cotizar el empleador va a ir a cuentas individuales, y otra parte, más pequeña probablemente de lo que era el proyecto inicial, va a ir a conceptos, a resguardar brechas. Ahora, con el protocolo de acuerdo de tramitación, se busca destrabar la reforma, discutiéndose uno a uno los puntos de discordia y votándose en general y particular en la Comisión de Trabajo y Hacienda del Senado, ambas con minoría del Ejecutivo. Tiene temas muy relevantes en disputa, en particular el seguro social y la división de las AFP. Pero hay varios temas más en los que estamos de acuerdo, aunque en los centrales todavía tenemos diferencias, tenemos tensiones, como hemos manifestado. Y de aquí a diciembre, porque esto se va a votar en enero, debemos tener una respuesta común, una respuesta como sociedad para estas temáticas. A pesar de que la reforma tiene fecha para salir del Senado en enero del 2025, luego volverá a la Cámara Baja, donde ahí también se podría alargar el debate. Bueno, esta jornada las autoridades detallaron los reforzamientos a las fiscalizaciones en el marco de las fiestas patrias, además de lanzar oficialmente la campaña Unidos por un 18 seguro. Todos los detalles los revisamos a continuación. En el 2023 está el video tradicional. % los siniestros viales en fiestas y el que sigue las nuevas tendencias. El primero, de una duración de 70 segundos, responde con cifras y busca apelar a la conciencia. 25 familias. Y el otro, en 10 segundos, no tiene locución, solo 6 palabras y una simulación lo más realista posible para impactar sin intentar no herir susceptibilidades. No tomen, no tomen, no tomen si van a manejar. En eso no valen las cuestiones a media, los intentos de normalización. Así es la campaña Unidos por un 18 seguro, la que busca mantener los números positivos en cuanto a fallecidos en siniestros viales que se viene dando desde 2023 y que sigue a la baja en 2024. Todos los años, el 18 de septiembre, tenemos un número importante de personas que fallecen. El año pasado bajamos la cifra de muertos en el periodo del 18 de septiembre en un 30% y esperamos que este año sea igual. Que sigamos reduciendo, que no estemos dispuestos a tolerar y aceptar que el 18 de septiembre viene también acompañado no solamente con chicha, con empanada y con asado, sino que con algunas personas que fallecen. Por eso todos en el gobierno, desde el presidente hasta abajo, dan la misma señal. Y en Chile hemos ido bajando de a poquito, pero nos falta mucho todavía. Queremos insistir, vamos a estar trabajando en labores de fiscalización, vamos a estar efectivamente generando condiciones, especialmente en las inmediaciones de donde se desarrollan celebraciones. En 2023, 1.635 personas fallecieron a causa de un siniestro vial en Chile. Esta cifra representa una disminución de un 6,3 respecto del 2022. Pero aún así no es suficiente. Tenemos lamentablemente 950 víctimas fatales durante el transcurso del año
en este tipo de siniestros. El mensaje es llamar a la responsabilidad porque se fiscalizarán carreteras y también al transporte público, porque debuta el cambio del decreto 83 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Esta aplicación del decreto 83 consiste en que los viajes interurbanos de menos de 5 horas incorporaremos la incorporación en el ticket del bulto del nombre del pasajero y el asiento también, de manera tal de tener un control de las personas que suben al bus y de quienes también manejan carga a través de los buses. En ese sentido, en los viajes de más de 5 horas también desarrollaremos la lista de pasajeros que actualmente está vigente, pero que incorporaremos en ella el ticket del pasajero y también el asiento, de manera tal de que las empresas conserven esta información durante 180 días para posteriores también investigaciones. Pero no todo fueron campañas y anuncios sobre medidas de seguridad. También el gobierno informó que está disponible el aguinaldo para los más de 2.900.000 pensionados. El monto del aguinaldo es de 24.261 por pensionado. Constituye, cierto, una ayuda que se paga en conjunto con la pensión que financiamos todos los chilenos y chilenas a través de nuestros impuestos por la suma de 72.000 millones de pesos, porque alcanza 2.900.000 pensionados del país, que incluye IPS, pensionados de FP, pensionados de compañía de seguro, pensionados de leyes reparatorias como RETIC, VALET y exonerados, pensionados de DIPRECA, pensionados de CAPREDENA y pensionados de la salud laboral. Septiembre ya se tomó la agenda de los noticiarios como es tradicional, como también es una costumbre intentar llamar a evitar tragedias. Y por primera vez ahora se busca pasar de las clásicas advertencias prefiestas a las lamentables costumbres como lo son los balances de fallecidos en la segunda quincena de este mes. En septiembre se conmemora el mes del donante de célula madre sanguínea y en ese contexto la Fundación DKMS espera poder aumentar en 50.000 las personas registradas para poder ser potenciales donantes. María Luisa Carrión conversó con la familia de Javiera González, una pequeña de 1 año que necesita urgente encontrar su gemelo genético. Este es su informe. Me gusta jugar. El salto al hogar es que ella se pone en el centro y salta así. Es difícil, complicado de repente mirarla y esperar que no se vaya. Encontrar la persona que pueda donarle, que sea compatible y que con eso salga todo bien. Son varios meses en los que esta familia lleva buscando el gemelo genético de Javiera. Encontrarlo es la única cura a su enfermedad, anemia de Black Van Diamond, una rara patología que afecta a 5 niños de cada 1 millón. Hemos tenido que aprender también a tomar el control de la hemoglobina, hematocrito, palabras que antes no. Uno se hacía un hemograma para ver si estaba bien los niveles y ya, pero con ella hemos tenido que ir viendo bien cada palabra, qué significa cada cosa. Porque antes de su diagnóstico ni Susana ni Víctor habían escuchado siquiera de esta enfermedad y de hecho con el resultado ya sobre la mesa veían lejana la opción de un trasplante. El tiempo pasó muy rápido y hoy la alternativa es recibir la donación de células madre sanguíneas. Javiera, de 1 año de vida, lucha cada día. Lo primero que nos dijo la doctora, no busquen en internet, porque siempre sale como lo peor. En realidad ella nos dejó bien en claro que era un tema de netamente los glóbulos rojos, una aplasia que no estaba produciendo, que iba a depender de estas transfusiones. Transfusiones que la pequeña pero gigante Javiera se realiza cada unos 15 días y que con el trasplante terminarían. Hubo que cambiar toda la rutina prácticamente, desde que estábamos, esperando a la Javi y pensábamos volver a vivir lo que vivimos con la Cata. Pero al final fue todo distinto. Y adaptarse también, por suerte en el trabajo me han aceptado bien
todos los permisos que pidió, porque a veces son más de una vez a la semana. El trasplante mejoraría la calidad de vida de Javiera, pero no es la única esperando una intervención de este tipo. Septiembre es el mes internacional del donante de células madres sanguíneas, una conmemoración en la que se espera aumentar la cantidad de personas inscritas en los registros de DKMS Chile. La ecuación es sencilla: mientras más gente haya, más posibilidades hay de darle una segunda oportunidad a aquellos pacientes con una enfermedad mortal a la sangre, porque buscar un gemelo genético no es fácil. La compatibilidad que requiere el trasplante de médula o trasplante de células madres sanguíneas es una compatibilidad súper específica que nosotros heredamos de nuestros padres. Es una porción de un cromosoma que tiene que ser igual entre el donante y el paciente, pero es una compatibilidad muy específica que requiere que hayan 10 marcadores que sean iguales entre donante y paciente. Es por eso que el gemelo genético puede estar en cualquier parte del mundo, aunque hay una compatibilidad ligada al origen étnico de las personas. DKMS Chile tiene 240.000 inscritos y espera sumar a más de 50.000 de aquí a diciembre. Aquí estamos en el centro de recolección de DKMS. Aquí ocurre la magia con nuestros donantes. Tenemos 2 máquinas y 2 sillones donde podemos atender simultáneamente a 2 donantes. Necesitamos 2 vías de acceso para, digamos, venas en donde se saca la sangre, digamos, una de acceso a la máquina en donde la sangre circula a través de esta máquina de aféresis, donde hace una centrifugación y va separando las células madres en una bolsita que está acá, y el resto de los componentes de la sangre se devuelve por el otro brazo. Porque solo se necesitan las células madres para poder reemplazar las enfermas por la del donante sano y compatible. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en dkms.cl? Vivir en Chile, tener entre 18 y 55 años, gozar de buena salud y, por supuesto, estar dispuesto a donar a cualquier paciente con el que resulte compatible y así darle una nueva oportunidad a aquellos que lo necesitan y están esperando. El partido Alternativa para Alemania se convirtió en el primer partido de ultraderecha en ganar unas elecciones estatales en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Una victoria que complica al gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz. Los detalles con José Tomás Arriagada. Una celebración de la extrema derecha alemana ante el inédito triunfo que el sector tuvo en el país. El partido Alternativa para Alemania se convirtió en el primer partido de ultraderecha en ganar unas elecciones parlamentarias estatales en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Con un 32,8% de votos, el partido obtuvo el primer lugar en el estado de Turingia y segundo lugar en el estado vecino de Sajonia. Un triunfo para un partido en que su principal líder, Björn Höcke, incluso ha sido condenado por utilizar símbolos nazis en sus discursos. No importa si votas amarillo, rojo, verde o negro, lo único que conseguirás será más Unión Europea, más políticas climáticas, más desindustrialización, más inmigración, más multiculturalidad. Obtendrás más retórica bélica. Un golpe duro al gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz a un año de las elecciones. El progresismo alemán ve estos resultados con preocupación ante el poco respaldo de los votantes a su proyecto. Incluso la jefa del partido oficialista calificó esta derrota como una llamada de atención a su propio sector. Los resultados también demuestran que vale la pena luchar y por eso quiero darles las gracias. Sin embargo, el día de las elecciones es un día difícil para el Partido Socialdemócrata y es un día difícil para nuestra democracia. En Turingia, un partido calificado por el Servicio de Inteligencia Interior alemán como de extrema derecha obtuvo la mayoría de los votos y en Sajonia no están lejos de eso. Esto debe ser una llamada de atención para todos nosotros. El denominador común de los partidos de extrema derecha en Alemania ha sido la tonalidad anti-inmigración. Días antes de las elecciones ocurrió el asesinato de 3 transeúntes al oeste del país y un hombre sirio fue sospechoso de haberlo perpetrado, lo cual fue utilizado por los sectores de derecha para endurecer su discurso contra la migración. Tema que también ha sido duramente abordado por otros liderazgos en Europa y que demuestran el ascenso que el sector está teniendo en el continente, tal como Giorgia Meloni en Italia o Marine Le Pen en Francia, pero que la izquierda alemana quiere hacerle frente.
Estoy dispuesto a formar un gobierno que tenga una mayoría democrática y siempre he dejado claro durante la campaña electoral que no lucho contra la Unión Demócrata Cristiana, no lucho contra la Alianza por la Razón y la Justicia, no lucho contra los demás partidos democráticos, lucho contra la normalización del fascismo y haré todo lo posible para formar un gobierno que sea capaz de actuar por sí solo, con la fuerza de una mayoría parlamentaria. Resultados que muestran la tendencia al alza de los sectores de ultraderecha en espacios de poder dentro de Europa, algo que no se veía en el país desde la Segunda Guerra Mundial y que tiene el progresismo del continente europeo en tensión. Estamos junto a Alicia Contreras, que ha vuelto aquí, la hija. 9:43. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien, después te merecías vacaciones, no es que estaba flojeando, ¿no? Es verdad, vacaciones. es verdad. ¿Con qué empezamos? Vamos a partir en Israel, porque hoy se realizó una huelga general por primera vez desde que comenzó la guerra en Gaza, exigiéndole a Netanyahu que logre un cese al fuego. Esto después de que este fin de semana se encontraran los cuerpos de 6 rehenes y que según la autopsia se reveló que murieron poco antes de que fueran encontrados en uno de los túneles de Gaza. Esto desató la ira en la población y manifestaciones se realizaron ayer y también hoy día, y que se suman entonces a esta huelga general que de todas formas no logró paralizar al país, pero sí se cancelaron vuelos, se cancelaron clases, y hoy habló Benjamín Netanyahu, le pidió perdón a las familias y también aseguró que va a haber una represalia en contra de Hamas. Estados Unidos, por su parte, dijo que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo. Laura Soto hizo el informe. Veamos. El domingo por la noche, la indignación rebosaba en las calles de Israel. Una vez más, el ejército del país había anunciado el hallazgo de los cuerpos de otros 6 rehenes en un túnel del sur de Gaza. La diferencia esta vez es que las víctimas, de entre 23 y 40 años, habían sido asesinadas poco antes de ser encontradas, entre 48 y 72 horas antes de su autopsia. Ese detalle fue el combustible que encendió la ira de una población que hace meses pide al gobierno de Netanyahu un nuevo acuerdo para poder liberar a los rehenes que siguen cautivos. Estoy enojado, estoy furioso. Aquí solo hay frustración. Las malas noticias que recibimos trajeron a todo el mundo aquí. Todo el mundo dejó su trabajo. Dejaron a los niños en casa y vinieron aquí a protestar, a decir no más a este gobierno corrupto. Creo que tenemos un gobierno criminal que dejó que asesinaran a los rehenes solo por el bien de la coalición. Me siento traicionada. Llevaba mucho tiempo sintiéndome así, pero hoy, tras la noticia de esas 6 personas que estaban vivas hace unos días... La noticia también precipitó que la federación laboral más grande del país convocara a una huelga de 24 horas a partir de las 6 de la mañana de este lunes. No es un asunto sencillo cerrar la economía y ya saben cuánta responsabilidad he demostrado en los últimos 11 meses. No más. Llamo al pueblo de Israel a salir a la calle esta tarde, mañana, a abandonar los centros de trabajo. Debemos elevar el grito de nuestros rehenes, nuestros desplazados, nuestros muertos. El Estado de Israel debe volver a la normalidad. Es la primera vez en casi 11 meses de guerra que se organiza una paralización en contra de Netanyahu. El aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv suspendió las salidas y llegadas de vuelos por más de 2 horas. Lamentablemente nos enteramos de que nuestro vuelo a Grecia se aplazaba. Siento que apoyo esta huelga porque realmente toda la gente en Israel quiere que nuestros amigos y hermanos vuelvan de Gaza y sean libres. La adhesión a la huelga dependió mucho de la localidad y el sector laboral. Esta afectó, por ejemplo, a los servicios públicos, bancos, universidades y distintas empresas del sector privado. Sin embargo, un tribunal de Tel Aviv ordenó terminarla anticipadamente a las 2:30 de la tarde. Aún así, las protestas continuaron. Se estima que cientos de miles de personas salieron a las calles este lunes, al igual que el domingo. Se lo dije a las familias y lo repito esta noche. Les pido perdón por no haber conseguido traerlos vivos. Estuvimos cerca, pero no lo conseguimos. Y también lo digo esta noche, Israel no aceptará esta masacre. Jamás pagará un precio muy alto por ello.
Hamas, por su parte, ha advertido a Netanyahu que los rehenes regresarán a Israel dentro de ataúdes si es que Tel Aviv insiste en liberarlos mediante la presión militar, en vez de alcanzar un acuerdo de alto al fuego. Se estima que 101 rehenes continúan cautivos en Gaza, incluyendo 35 que se cree que están muertos. Según funcionarios estadounidenses e israelíes, 3 de los 6 rehenes encontrados sin vida este fin de semana habrían estado en la lista para ser liberados mediante un posible acuerdo, entre ellos un ciudadano estadounidense israelí. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. La presión se cierne sobre el mandatario israelí, nacional e internacionalmente. El presidente Biden dijo este lunes que continúan negociando con Qatar y Egipto para lograr un acuerdo de alto al fuego, pero por ahora la posibilidad se sigue viendo lejana. Bueno, y pasamos a otra de las noticias del día porque hace poco la Fiscalía ordenó la detención en contra de Edmundo González en Venezuela. Esto es porque la Fiscalía está llevando una investigación por esta página web donde la oposición subió las actas electorales que determinan que Edmundo González fue el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Lo citó 3 veces y tras él no concurrir, entonces ordenan esta orden de detención y son 7 delitos que le acusan a Edmundo González: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y financiamiento al terrorismo. Después de esto habló María Corina Machado, dijo que han perdido toda noción de la realidad desde el gobierno de Nicolás Maduro y ya se temía que esto podría ocurrir, esta orden de detención contra Edmundo González. Es por eso que también se ha pedido a la comunidad internacional que esté alerta de lo que podría ocurrir en el país. Y esto se suma además a que hoy Estados Unidos incautó el avión en el que viajaba Nicolás Maduro. Es un equivalente al Air Force One de $13 millones y lo incautó porque desde 2019 que en Estados Unidos no se pueden hacer transacciones con el gobierno de Venezuela o con representantes de este gobierno. Entonces acusan al gobierno de Nicolás Maduro de crear una empresa fantasma para adquirir este avión e ingresarlo ilegalmente a Venezuela. Este avión estaba en República Dominicana, se desconoce por qué estaba en este lugar, pero ahí entonces Estados Unidos incauta este avión que dice por violar las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela. Desde el gobierno de Nicolás Maduro cuestionaron esta acción y dijeron que van a tomar todas las medidas necesarias para impedir esta incautación de este avión que ya está en el estado de Florida, en Estados Unidos. Perfecto. Eso es lo que está ocurriendo por ahora en Venezuela y vamos a terminar este comentario con la imagen del día. Volvió la imagen del día. Volvió la imagen del día. ¿Te gusta Oasis? Sí. Me gusta, a mí también. Sí. Excelente banda. Bueno, ya agotaron todas sus entradas en este regreso de esta banda después de 15 años, pero ya hay polémica. ¿Por qué? Agotaron las entradas, pero el gobierno británico y el gobierno irlandés anunciaron una investigación porque acá se instauró una tarifa dinámica. Es decir, mientras mayor demanda había de un ticket, más subía el precio, que es el sistema que se usa por la venta de los vuelos, de los pasajes de las aerolíneas. Entonces están iniciando una investigación por este sistema y algunos acusan que entradas que por ejemplo estaban a 180.000 pesos subieron a 400.000 pesos chilenos durante esta venta. Entonces están investigando si acá hay un monopolio de este sistema, pero de todas formas acá las entradas están completamente agotadas para este tour que empieza el próximo julio de 2025. Vamos a estar atentos a esa información. Y yo te tengo un regalo a ti. A ver. Una sorpresa a ti. Mira, gira. Soy Gala García. Pero lamento decepcionarla, pero les traigo un oasis de buenos resultados en los Juegos Paralímpicos. Paralímpicos, pero grandísimo. Oye, siempre han sido súper destacadas nuestras delegaciones. Tal cual. Y el Beto Barça ahora que consigue su 6ª medalla
se inscribe como una verdadera leyenda del deporte chileno y termina con canasta perfecta. 3 competencias, 3 medallas para Chile. Notable. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con eso y más aquí, a CNN Prime. Volvemos a CNN Prime con 2 cosas muy breves, pero que es importante tener en cuenta. Primero, se ha manifestado el gobierno de Chile a través de la Cancillería en un comunicado. Como ustedes ven, el gobierno de Chile rechaza enérgicamente la orden de detención emitida por la Fiscalía General de Venezuela contra el líder opositor y candidato en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia. Hablan de candidato en las elecciones presidenciales del pasado, no lo dan como ganador, un matiz importante. Asimismo, reitera su condena a cualquier forma de represión en contra de opositores al régimen dictatorial en Venezuela. Segunda cosa que hay que poner atención, le dicen dictatorial al régimen ya en un comunicado oficial de Cancillería y no solo en declaraciones, la primera de ellas aquí en CNN Prime, del canciller, luego fue el presidente de la República y luego se sumaron otros ministros. El gobierno de Chile hace un llamado que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los venezolanos y venezolanas. Así es que ojo con eso, se condena enérgicamente, no se le llama candidato ganador por otro lado se habla de régimen dictatorial. Atención con eso. Y lo segundo también que va a dar que hablar, que es importante, les comentamos que hay una información de CIPER Chile que obviamente en las jornadas siguientes va a dar que hablar, y es que el título del reportaje CIPER Chile es Hermosilla operó para destrabar multimillonario negocio de Grupo Patio en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Los chats del abogado revelan que entre 2020 y 2021, cuando era asesor del Ministerio del Interior, hizo gestiones para que Grupo Patio obtuviera en apenas 2 meses y medio documentos que pueden tardar hasta 2 años. Dice además, el grupo entonces era dirigido por Álvaro Jalaf, amigo de Hermosilla, y del exministro del Interior Andrés Chadwick. En los chats, dice entonces, está la explicación de todo esto. Una información entonces que, por supuesto, va a seguir generando reacciones. Así es que nos vamos despidiendo entonces cuando son las 10 de la noche con 21 minutos. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y atención porque hoy día debate municipal. Aquí se debate en CNN Chile, Valparaíso. Todos los candidatos y candidatas dispuestos, listos y preparados para la discusión, la conversación con pasión, pero también con argumentos para que ustedes queden bien informados en estas elecciones municipales. Así que, y después, última mirada con Fernando Paulsen. Lunes 2 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.